Buenas tardes, hermanos. En el día de hoy vamos a hablar, en el espacio dedicado a la salud y la familia, de un tema interesante, muy importante, que ha trastocado a muchas familias o incluso nos puede tocar en algún momento a cualquiera de nosotros. Esperemos que sea de su agrado. Pido pues disculpas, me hubiese gustado estar en vivo. Las circunstancias no lo hicieron posible. Esperemos que en otro momento, si me vuelven a invitar, esperemos que sí, pues lo podamos hacer pues en nuestra iglesia, donde nos podamos ver cara a cara y pues tener pues algo que sea dinámico de las dos partes, ¿vale? Esperemos, bueno, como había dicho, que sea de su agrado, pues sin más, damos comienzo. Nuestro cuerpo formado por múltiples órganos y funciones complejas que están dirigidas por el cerebro. Cerebro muy sofisticado, formado por más de 15 millones de células. Sus células fundamentales son las neuronas. Neuronas que para establecer su función, pues se conectan unas con otras a través de impulsos nerviosos, a través de mediadores químicos, que son los que llevan a cabo las funciones básicas, las funciones superiores que tiene el ser humano, como por ejemplo la memoria, la noción del tiempo, el espacio, la coordinación de los movimientos musculares, la afectividad. Nuestro cuerpo, bueno, pues complejo, formado por el creador, con una cantidad de funciones pues infinitas y todas dirigidas por el cerebro, por el órgano fundamental del cuerpo, diría yo en este caso. Sobre el cerebro, pues se asientan muchas enfermedades, entre ellas también está incluida la demencia. Bueno, ¿qué es la demencia? La demencia deriva del latín demens, dementatus, es decir, sin mente. Según la OMS es una enfermedad que generalmente es de naturaleza crónica, progresiva, que hay déficit de múltiples funciones corticales superiores que repercuten en la actividad cotidiana del enfermo, es decir, una enfermedad muy limitante. Aquellos que conocemos de cerca, pues la enfermedad sabemos a qué punto puede llegar a limitar el ser humano este tipo de enfermedades. Según a un breve bosquejo a nivel mundial, pues existen unos 50 millones de personas que padecen de esta enfermedad. Cada año se registran cerca de 10 millones de nuevos casos, previéndose que para el año 2050 la cifra actual se triplique. Así lo advierte la Organización Mundial de la Salud en una infografía publicada para concienciar sobre este síndrome, reconociendo como una prioridad para la salud pública por todas las consecuencias que veremos más adelante que puede producir la enfermedad. En España, en nuestro país, cerca de 1,2 millones de personas pues sufren de esta enfermedad. Hay casos sin diagnosticar, pues cerca de un 30-40%, es decir, son subregistros de la enfermedad que pueden o que se dan en nuestro sistema de salud por X causa. España, como ahí vemos, es el tercer país con mayor prevalencia de esta enfermedad a nivel mundial, así que tercer país viene siendo algo bastante importante. En Canarias, pues tenemos una prevalencia de cerca del 7% de la población mayor de 65 años y según un estudio que se hizo entre enero y mayo del año 2020, 162 personas pues murieron por esta causa. En cuanto a la clasificación de la enfermedad, pues son cosas complejas, es decir, tenemos una tablita aquí con un resumen bastante didáctico de lo que es la clasificación de la enfermedad. Existen varias causas, es decir, la demencia, nosotros conocemos Alzheimer o demencia, es decir, pues podemos ver que demencias, pues hay muchísimas. Dentro de las degenerativas tenemos la enfermedad de Alzheimer, que hecho sea de paso, adelanto desde ya, que es la que vamos a hablar específicamente de ella en el día de hoy, ¿vale? Porque hablar de todas, pues, como ustedes pueden ver, sería imposible. Ahí tenemos muchas causas metabólicas, vasculares, infecciosas, carenciales, desmielinizantes, causas neoplásicas, tóxicas, traumáticas, entre otras causas que pueden también provocar. Ahí, si se fijan o se percaten, las que tienen el asterisco encima, pues son causas de demencia potencialmente reversibles. Potencialmente quiere decir que se pueden revertir siempre y cuando esas causas que hay ahí las podamos corregir a tiempo. Como por ejemplo,
Hombre, podemos ver carenciales de tipo de déficit de vitaminas B1, B12, ácido fólico, son cosas que si las cogemos a tiempo, pues esas las podemos revertir. Evidentemente, causas traumáticas como por ejemplo hematomas, producto de las caídas, esas cosas las atendemos a tiempo y también pueden ser causas reversibles en caso que lleven a una demencia, que no siempre llevan a una demencia, pero la mayoría de las veces puede llegar a eso, ¿vale? Dentro de las causas degenerativas del Alzheimer, pues esta es una causa que no tiene reversión. Esto una vez que se instaura, pues no para. Desgraciadamente es así. Todavía la ciencia no ha llegado al punto de tratar de curar esa enfermedad, ¿vale? En ese caso lo único que podemos hacer es prevenirlo, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Aquí tenemos una clasificación un poquitico más resumida, más entendible, que es demencias de tipos primarias, vasculares, secundarias. Dentro de las primarias, las corticales, que está el Alzheimer, de la que hemos hablado, que es la que vamos a tocar más adelante, y otras causas que, pues esto engloba un poquitico más de lo que estamos hablando en el cuadrito anterior. En cuanto a la demencia, pues, ¿qué podemos decir? Es un síndrome, pues implica muchas cosas. Deterioro de la memoria y de al menos otra área de la función cortical como el lenguaje, realización de cálculos, a veces cosas sencillas que una vez ya las sabemos, pues las vamos perdiendo esas habilidades, ¿vale? Orientación espacial, toma de decisiones, de juicio, razonamientos abstractos. En cuanto, es decir, estamos hablando de una demencia en general, ¿vale? Generalmente todas las demencias que vimos ahí en el cuadrito anterior, pues esas demencias, todas más o menos comparten más o menos el mismo inicio, la misma sintomatología. Podemos ver que, hombre, con Alzheimer y unas enfermedades vasculares, otras de origen degenerativo, pues todas más o menos llevan la misma sintomatología. Son algunos tips específicos que pueden diferenciar unas de las otras. En una etapa temprana veremos que a menudo, pues muchas veces pasa desapercibida, ya que es algo que nos damos ni cuenta, pequeños olvidos, tips, algunos así encontronazo que dice, concho, se me está olvidando esto, pues no quiere decir que sea una demencia. Tampoco vamos a decir ahora a toda la persona que se le olvide algo, pues que tiene una demencia, ¿vale? Pero por lo menos son las cosas así que más o menos en estudios se han podido ver que están en el inicio de la temporada. En una etapa intermedia donde ya los síntomas y signos se vuelven un poquito más evidentes y una etapa tardía donde la dependencia y la inactividad son pues casi totales. Son personas que llegan a ser pues prácticamente absolutamente nada, ¿vale? Las alteraciones de la memoria pues son graves, hay síntomas y signos físicos que se hacen más evidentes, ¿vale? En cuanto al Alzheimer, que es lo que nos toca en el día de hoy, específicamente, después más adelante, pues si quieren, pues podemos hacer otra actividad y hablar de otro tipo de demencia, aunque en un conjunto más o menos todas vienen siendo por ahí la más representativa del Alzheimer, la que más conocemos, ¿vale? Una enfermedad neurológica progresiva y reversible que se caracteriza por una degeneración de las células nerviosas del cerebro, produciendo la muerte de neuronas, es decir, llega el momento que la masa cerebral pues se constriñe, ¿vale? En esta imagen más o menos no está muy bien representado, más adelante lo vamos a ver. ¿Cómo se produce? ¿Vale? Esto es un cerebro normal, de una persona normal, donde se ven todos los surcos, donde se ven todas las cosas, pues en su lugar, como aquel que dice. Esto es un cerebro de Alzheimer ya un poquito más avanzado, por supuesto, se pierden surcos, los ventrículos se ensanchan, pues hay pérdida de sustancia gris, el cerebro como que se encoge, para que más o menos lo podamos entender, ¿vale? En esta otra imagen, pues un poquitico más profundo en cuanto a la fisiología del Alzheimer. Pues esto es una neurona normal, o es un cerebro normal que funciona con sus neuronas normales, ¿vale? Una neurona saludable, con todas sus características. Aquí vemos una neurona enferma, más debajo, una placa amiloide, pues se desintegran los microtúbulos, las conexiones entre dendritas, que son estas que estamos viendo aquí, pues esas se deterioran, hay menos contacto entre ellas, las sustancias químicas que deben ir por ahí, pues no lo hacen. Un cerebro normal, nuevamente, pues aquí vemos la disminución de los surcos, lo que estábamos hablando, los ventrículos se aumentan, encogimiento del hipocampo, una disminución cortical severa en estadios más avanzados,
pues más agrandamiento de los ventrículos, más encogimiento severo del hipocampo a medida que avanza la enfermedad. Esto es a grosso modo, ¿vale? Tampoco vamos a llevar una fisiología más profunda porque es un poquito más difícil entrar, sobre todo la fisiología del cerebro. En cuanto a las fases del Alzheimer, pues tenemos que existe una fase inicial. Hay fallas en la memoria reciente, como estábamos hablando hace un poquito atrás. Pues no quiere decir que todo el que tenga fallas en la memoria reciente va a sufrir de Alzheimer. Tampoco es así. Fallas en la memoria pueden ocurrir por muchas causas, por estrés, por cansancio, situaciones específicas, ¿vale? Pero se ha visto en estudios que se ha hecho, como lo habíamos dicho, que está presente siempre en el Alzheimer, ¿vale? Ahí existen cambios del comportamiento. Claro, al haber fallos del Alzheimer, de la memoria, disculpen, pues la memoria trae consigo otros trastornos que ya van dependiendo de ello, ¿vale? Entonces, desorientación, agresividad, disminución de la concentración, al no haber memoria, por supuesto, depresión. Hombre, se me están olvidando las cosas, todo el mundo sabe lo que implica que se me olvide algo, pues ya la persona empieza pues por ahí a maquinar más o menos ya si son personas de cierta edad, que ya son jubilados, han perdido ciertas actividades de la vida. Entonces, pues la persona ya empieza a percibir que algo va sucediendo, ¿vale? Entonces eso viene el cambio de comportamiento, la desorientación, la agresividad, todas esas cosas, una tras de la otra, ¿vale? Ya en una fase moderada, pues existe pérdida de la memoria, pues ya no es reciente, sino ya empiezan a olvidarse otras cosas de la vida, ¿vale? Hay repetición de actos. En esta cosa de repetición de actos, es decir, es hacer una misma cosa varias veces sin un sentido, sin un objetivo aparente, ¿vale? Pérdida de reconocimiento de familiares, ya llegan las personas, tú quién eres, con quién me estás hablando. Hay alternancia, pues, de lucidez a confusión mental. Hay momentos en que están lúcidos, momentos en que ya, pues, se pierden completos de la realidad, puede aparecer agresividad, puede haber mucha dependencia, pues, del cuidador, olvido de palabras, pues hay personas que tienen alucinaciones, se ponen agresivos, mucha agitación. Hay otros que es al contrario, pues se apagan hipoactividad. Es decir, pues una cosa muy específica, todos no reaccionamos de la misma forma. En fases más graves, pues hay una dependencia pues, física total de la persona, porque esas personas no hacen prácticamente absolutamente nada, pierden todas las actividades de la vida, todas sus capacidades, bueno, las pierden. Hay pérdida de la capacidad del habla, falta de reconocimiento de uno mismo. Es decir, ellos no saben ni quiénes son. Incontinencia, que puede ser urinaria, fecal, se orina, se defecan, no saben comer, hay que darles las comidas. Son unas personas pues totalmente dependientes, sentados, acostados la mayoría de las veces, con todo lo que implica los cuidados de esas personas, ¿vale? Es decir, es una enfermedad muy deteriorante que a la persona pues no es culpa de esa persona. A veces pues creemos que, hombre, la está haciendo las cosas adrede, pues no. Pues son enfermedades bastante, pero bastante deteriorantes, ¿vale? En cuanto al abordaje del paciente con Alzheimer, pues como todas las enfermedades, un examen físico completo, pues una historia clínica muy detallada, hay test que se realizan sobre todo al personal de enfermería, el servicio canario de salud, las atenciones primarias, pruebas de función, es decir, test de función mental, donde cada persona, pues tú todavía no lo tienes, oye, se me está olvidando las cosas, pues vamos a hacerte el test. Se te hace un test, en dependencia de la puntuación, pues podemos ir viendo algunas cosas. La mayoría de las veces, pues la persona cuando dice, se me está olvidando y quiero hacer el test, pues termina en nada, ¿vale? Las personas ya con un Alzheimer, pues casi nunca recurren a eso y son los familiares los que vienen al médico, a la enfermera, pues de acuerdo al test hay una puntuación y ahí se va viendo pues si tiene riesgo, no tiene riesgo, si incluso si padece o no la enfermedad. Exámenes complementarios como la tomografía, la resonancia magnética, más específica aún, para ver ya cambios a nivel más específico, sobre todo de sustancia gris, sustancia blanca. En cuanto al tratamiento, pues el tratamiento del Alzheimer nos vamos a enfocar más específicamente en el tratamiento preventivo, ¿vale? La atención. Tratamiento medicamentoso, pues
Muchas veces es un complemento, no cura, es una enfermedad que pues no se cura, pues no revierte. Podemos enlentecer la enfermedad sí, pero evitar que avance no. Curarla, pues tampoco. Es decir, es deprimente, sobre todo para aquellas personas que están tocadas más de cerca. No existe todavía un avance científico que diga la curamos o la detenemos en tal punto. Eso no existe, desgraciadamente, todavía. Es decir, medicación no la vamos a tocar mucho porque es un poco más engorroso, ¿vale? Si quieren en otro momento, en privado, se puede hablar de medicación. Pero por aquí vamos a hablar específicamente de las cosas preventivas y de los cuidados generales del paciente. Existen varios objetivos principales, como estamos viendo aquí, en cuanto a la atención de los pacientes con demencia o con Alzheimer específicamente en este caso. Pues lo primero que tenemos que hacer es diagnosticarla precozmente. Para eso estamos hablando de los test, que hablamos ahorita, que son muy fiables. Hombre, y que de acuerdo, si somos sinceros a la hora de decir los test, pues dan un valor muy bueno y son indicativos de cómo vamos, ¿vale? Diagnosticarla precozmente para posibilitar un tratamiento precoz, por supuesto, y óptimo. Optimizar la salud física, la cognición, la actividad, el bienestar general. Son objetivos generales que se buscan para tratar al paciente con Alzheimer. Identificar y tratar enfermedades físicas concomitantes. Sí. Concomitante quiere decir otras enfermedades que tenemos, es decir, hipertensión, diabetes, colesterol alto, hipotiroidismo, que pueden agravar o pueden influir en el desarrollo de dicha enfermedad. Detectar y tratar los síntomas conductuales y psicológicos problemáticos. Aquí, bueno, si podemos ir un poquitico más medicamentoso, aunque ya hemos dicho que los medicamentos pues no hacen nada. Lo que hacemos es eso, tratar y controlar los síntomas, más nada que eso, ¿vale? Proporcionar información y apoyo a largo plazo a los cuidadores, que al final son las personas que más tienen que saber de esa enfermedad, porque el enfermo en sí, pues desgraciadamente, pues se pierde en su mundo, ¿vale? Estas son unas pautas que para aprender a comunicarse con personas con demencia, pues tenemos que hacer preguntas sencillas, como tienes frío, te apetece salir, no intentar razonar ni discutir. Son personas que por supuesto no entienden ni de razones. Tú no los vas a enseñar a nada, porque ya ellos lo que aprendieron lo olvidaron y lo que no aprendieron no lo van a aprender tampoco, porque ahí no existe capacidad para nada de esas cosas, ¿vale? No le des lecciones, no le avergüences, porque eso absolutamente no vas a hacer nada con eso, no vas a lograr nada con eso. Nunca le digas ya te dije, porque esa persona, pues como le hemos dicho, no entiende. Sencillamente no entiende. Tú no le puedes decir, ya te dije que eso no lo puedes hacer. No, él no lo hace, él lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer porque es propio de su enfermedad. No hables con otros delante de la persona como si no estuviera, es decir, tampoco lo ignoremos, ¿vale? No es un ser humano, no es un objeto que tenemos ahí en una esquina. Nunca digas, pero note, es decir, volvemos a lo mismo. No le recalquemos las cosas, no tratemos de ser incisivos porque no vamos a lograr que cambie de opinión. Cambia el no puedes por el haz lo que puedes. Esto todavía estamos hablando ya de etapas iniciales, leves, moderadas, que las personas más o menos todavía tienen algo de raciocinio, que pueden pues tener momentos de lucidez y más o menos orientarse en el momento que están, ¿vale? Ya una etapa severa, pues nada de estas cosas tienen objetivo porque ya la persona sencillamente no está, ¿vale? Utilizar lenguaje simplificado para que lo entiendan más rápido, no tratar de buscar cosas pues más sofisticadas, él no lo va a entender. Cosas sencillas, camisa blanca, azul, mostradas en las dos, para que él más o menos en los momentos de lucidez, etapas tempranas, volvemos a hablar otra vez, sí, tratamos de hacer hincapié en eso porque etapas avanzadas la persona no entiende absolutamente nada. Estamos hablando de etapas leves, una vez que se diagnosticó la enfermedad, por supuesto. Esto hay que pasar por todo ese proceso, los test, las tomografías, las resonancias, descartar causas estructurales. Cuando se llega al diagnóstico con los especialistas de que es Alzheimer, pues llegamos a esa pauta. Vamos a hablar algo de que muchas veces no se habla, es decir, porque solamente hablamos, pues sí, la enfermedad, el enfermo, pero esto tiene un impacto económico y emocional muy fuerte en la familia y sobre todo, pues estamos hablando de un tema de salud, pero un tema de familia también. Vale, pues los cuidadores, que aquí
no lo tenemos, pero generalmente son mujeres, es el cónyuge. Casi siempre el hombre es el que está con Alzheimer, es más frecuente que no lo dije al principio, es más frecuente en el sexo masculino que en el femenino, pero casi siempre es el cónyuge el cuidador. Es decir, una persona mayor ya, si el enfermo tiene 70 años, pues el cónyuge pues está por ahí, unos años más, unos años menos. Es decir, que es una persona mayor cuidando a otra persona mayor, que generalmente no es lo ideal, pero es lo que sucede por lo menos en España, ¿vale? Existe problemas pues evidentes a la hora de tratar a esas personas. Pues ¿qué conlleva? Pues deterioro de la propia salud, cansancio, desánimo, depresión. De por sí ya son personas mayores, pues con todo ese problema que ellos tienen, sus enfermedades, más arriba de eso, otro problema más, pues ya podemos imaginarlo. Pues un aumento de carga emocional para el cuidado de su entorno, atender al familiar 24 horas, porque esa persona no tiene ritmo de sueño, no tiene horario de comida, no tiene horario de ir al baño. Es decir, ellos pueden orinar, defecar a cualquier hora del día, pueden estar despiertos a las 3 de la mañana o pueden estar dormidos a las 10 a las 10 de la mañana. Es decir, que no existe horario con ellos. Pues por supuesto, pues todo lo que eso contrae y todo lo que lleva. También podemos decir que hay una estimación que se ha hecho, un estudio que se ha hecho, que el cuidado de cada persona con Alzheimer o con demencia tiene un equivalente de 30.000 euros anuales. Es decir, se invierte familiarmente un equivalente de 30.000 euros para cuidar a esas personas. Así que un impacto económico y emocional pues importante, ¿vale? En cuanto a las recomendaciones de la OMS que hizo para el cuidado de las personas, pues tenemos que realizar pues una actividad física de forma regular. Estamos hablando de algo preventivo. Hablando a nuestra edad, 40 años, 50 años, 60 personas sanas todavía. Dejar de fumar, el que lo fume, nosotros no debemos tener ese problema. Llevar una alimentación saludable de tipo de dieta mediterránea, es decir, frutas, vegetales, aceites de oliva. La OMS dice que pues, si te lleva una dieta adecuada no es necesario suplementos vitamínicos. Evidentemente, si tenemos una dieta que tiene todas esas cosas, pues no tenemos que usarlo, ¿vale? Evitar el consumo de alcohol, moderar su consumo, atendiendo especialmente a posibles patologías que se puedan padecer. En ese caso estamos hablando de hepatopatías, de otras enfermedades que el alcohol pues, las puedan producir. Nosotros no debemos tener ese problema tampoco. Respecto a la actividad cognitiva, se indica que hay estudios que sugieren que las actividades que suponen un reto cognitivo podrían ser beneficiosas. Es decir, actividades cognitivas, lo vamos a ver un poquito más adelante, las actividades, vamos a dejarlo. Cultivar las relaciones sociales, evitar o combatir el sobrepeso y la obesidad. Eso sí, podemos tenerlo nosotros, controlar la tensión arterial, tratar la diabetes, vigilar los niveles de colesterol. Pues otras cosas que ha recomendado la OMS, dice que en cuanto a la depresión, la pérdida de la audición, pues es lo que estamos hablando, el tratamiento medicamentoso no es algo que vaya a probar. Si todo el mundo quiere medicamentos, y al final, pues eso se ha demostrado que no tiene, no hace, no varía o no corrige el curso de la enfermedad. Aquí tenemos pues otros consejitos para prevenir el Alzheimer, que dijimos que nos íbamos a enfocar más en la prevención que es lo que podemos hacer nosotros, lo que estamos más al alcance de nosotros en casa, ¿vale? Hay que recordar que lo que es bueno para el corazón, pues también es bueno para el cerebro. Aquí tenemos pues controlar factores de riesgo cardiovasculares como la diabetes, el tabaquismo, la hipertensión, obesidad, las dislipidemias, una dieta saludable, pues frutas, verduras, legumbres, frutas, pescado, aceites de oliva sobre todo, virgen extra, es el ideal para todo, que es el más puro de todos los aceites. Ejercicio físico, pues mente activa, vida social, relacionarse con las demás personas, ofrecer retos a nuestra mente, pues sí, es bastante importante. Podemos hacer muchas cosas en cuanto a los retos de nuestra mente. Lo vamos a ver ahora en este momento. Pues aquí tenemos pues actividades cognitivas, las que estamos hablando, reforzar actividades cognitivas para evitar el Alzheimer. Aquellos que están en etapas iniciales, pues también lo puede ser porque muchas de esas actividades se ha demostrado que las personas pues han enlentecido el curso de la enfermedad. Pues juegos de mesa, pasatiempo,
manualidades como coser, tejer, pintar, modelar, caminar, yoga, natación, leer libros, cómicos, periodos, hacer crucigramas, jugar ajedrez. Son cosas que son retos cognitivos. Lo que estábamos hablando hace un poquito atrás, retos cognitivos que pueden, pues, evitar la enfermedad si no la tenemos, enlentecerla si estamos en etapas iniciales. Y no obstante, son cosas sanas, nos dedicamos a cosas productivas, sobre todo en nuestros tiempos libres. Es decir, que no solamente para evitar enfermedades, también para buscar cosas sanas, no tanta televisión, no tanto móvil, no tantas cosas electrónicas. En cuanto a la alimentación saludable, pues ya la estamos hablando. Pues muchas frutas, verduras, ahí tenemos un compás en esa imagen, pues de la mayoría de los alimentos saludables que nosotros como cristianos podemos saber deberíamos saber mucho de lo que es una alimentación saludable. Nuestro doctor Pamplona en su libro de jugo y recetas saludables pues nos tiene una que es muy específica, que es con respecto a la manzana. El jugo de manzana, pero estamos hablando de jugo de manzana natural, ese que es turbio por la presencia de pectina. No estamos hablando del jugo de manzana que sale de Mercadona en otros lugares, que traemos clarito porque eso lo procesa. Pues la manzana tiene muchas propiedades, como estamos viendo ahí, neuroprotectora, antioxidante. Neuroprotectora, ¿por qué? Porque facilita la liberación de acetilcolina, un neurotransmisor que en el Alzheimer se ve muy disminuido la presencia de acetilcolina. Pues la manzana estimula esa producción de ese neurotransmisor, que es el que provoca o el que facilita que entre una neurona y otra haya una comunicación. Es antioxidante, baja el colesterol, protector del corazón, anticancerígena, pues fuente natural de vitamina C, vitamina B1, B6, muchos polifenoles antioxidantes y es fácil de hacer. Manzanas las tenemos, licuarlas y más nada, sin echar absolutamente nada, ni agua ni azúcar, absolutamente nada. Un vaso de manzana diario, pues nos da, de jugo de manzana diario, nos da esas propiedades, nos da esos beneficios. Y bueno, para culminar, tenemos un videito después de la presentación también. Y terminamos con esta frase, pues me gusta mucho, sobre todo esta de Proverbios. Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de la justicia. Es decir, que llegar a la vejez, pues es muy importante y en nuestras manos, sobre todo los que estamos más jóvenes, pues tenemos las posibilidades de llegar a una vejez, pero a una vejez con honra y una vejez saludable. Depende de nosotros, de lo que podamos hacer, de lo que estemos Ha sido el final concienciados a del hacer, día ¿vale? del tema del día de hoy. Es un tema bastante extenso, bastante complicado. Tratado de reducir lo más posible para que pueda ser entendible para todos. Esperemos que se hayan quedado con el gustico y quieran saber un poquito más. En otro momento pues los podemos profundizar más, podemos volver a encontrarnos, seguir hablando de otros temas pues de demencia o de otras cosas de salud si les interesa. Muchas gracias por todo y hasta luego.